y si todavía no los vieron, véanlos. Bueno, decíamos, ¿no? Esa parte es fundamental. Em, a ver, esta idea de ecosistema industrial, ¿sí? De la que eh, hablaban en ese artículo Frosch y Galopoulos, em, fue un poco que se tomó para los parques industriales y en ese momento también se identifica, se hace conocido, digamos, de alguna manera lo que estaba pasando en Kalundborg, en Dinamarca, en ese parque industrial de una ciudad muy chiquita, ¿no? Es como un pueblo, en el cual había empezado a hacer un montón de intercambios formando esta especie de ecosistema industrial. Cuando se conoce esto en el año 90-91 por un trabajo de una escuela secundaria, digamos que bueno, tenía que hacer un trabajo sobre industria, qué sé yo, y empezaron este, a, a mapear un poco estos intercambios que se estaban dando en ese lugar y se hizo conocido y bueno, fue como un boom sumado a este nuevo desarrollo, o sea, vuelta a hablar de la ecología industrial. En Estados Unidos puntualmente fue muy importante porque el Business Council para el Desarrollo Sustentable, eh, que es sumado, digamos, a lo que Clinton había desarrollado en su momento, que era ese President Council de Desarrollo Sustentable, y junto con la EPA, digamos, la Agencia de Ambiente de Protección del Ambiente de Estados Unidos, em, tomaron como en Kalundborg y dijeron, esto es el modelo a seguir para nuestros parques industriales, y en los años 90 en Estados Unidos se promueve muchísimo entonces lo que serían lo que llamaban los parques ecoindustriales, ¿no? De alguna manera medio... Un segundito, por favor. Estoy viendo clase nomás. ¿Qué? No. Em, se promueve entonces, digamos, lo que serían los parques industriales planificados, ¿sí? De alguna manera decir, bueno, acá, cada ciudad decía, yo voy a hacer un ecoparque industrial, entonces vamos a tener, llamaban empresas, ¿no? Que podían tener complementos, eh, desarrollaron un software que es Smart, que muy temprano, en el año 97, 98, lo desarrolla la EPA, que buscaba, digamos, que uno pudiera entrar qué empresas tenía en el parque y le decía qué tipos de intercambio podía llegar a tener, ¿sí? Más o menos tomando industrias tipo, digamos, yo tengo una empresa que hace fertilizantes, tengo una empresa que hace qué sé yo, eh, y se buscaba generar así como una base de datos con la cual se pueda comparar. Después, de ese boom, ¿sí? De que todo parecía que industrial. Y yo cuando arranqué a estudiar esto encontraba un montón todavía de información de los años 90 de Estados Unidos y no se sabía nunca si eso estaba funcionando o no estaba funcionando. Hasta que, bueno, después me di cuenta que había algunos artículos que habían hecho como un resumen en el Jornal de Ecología Industrial puntualmente, que mostraban que los enfoques planificados en general habían fracasado. Si la idea de decir, bueno, yo voy a hacer un ecoparque, entonces llamo una industria de este tipo, llamo una industria de otro tipo, no funcionaron porque las industrias no se mueven porque vos les digas que van a tener la posibilidad de intercambiar sus productos con otros. No es no es algo que atraiga empresas y entonces esos intercambios planificados nunca se pudieron dar. A partir de ahí surge un poco, ¿no?, esta discusión de si es posible, si es mejor facilitar, si es mejor planificar, facilitar, digamos, en base a lo que ya existe, o planificar desde cero. Y bueno, lo que se, digamos, se entendió fue que el hecho de facilitar y crear sobre lo que ya existe es fundamental. Y acá quería hacer un paréntesis entre lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? En nuestros países, y es que digamos, hay un montón de simbiosis, que podemos llamar simbiosis industriales sin duda, que se dan por la propia necesidad, ¿sí? Por la propia situación y por cuestiones que se hicieron siempre así, digamos, porque antes también había que aprovechar todos los residuos por una cuestión de que no había una abundancia de recursos como ahora. Y no sé, acá, por ejemplo, las industrias que hacen quesos, ¿sí? Em, Van a tener como subproducto suero, ¿sí? Un suero que va a ser contaminante si se dispone así nomás, si no se trata. Eh,
o sea que me genera un problema. Y por otro lado, ese suero tiene un montón de proteínas, digamos, es un alimento que se puede ser aprovechado. Y entonces acá históricamente son los criadores de chanchos los que van a las queserías a retirar el suero para usarlo como alimento para chanchos. También vienen, por ejemplo, no sé, yo tengo una panadería acá cerquita donde hacen para el pan lactal, no sé si alguna vez vieron cómo hace el pan lactal, el pan de miga. em, no sé si vieron cómo hacen, pero es como son los cuadrados gigantes, ¿no? Que después les cortan todos los bordes, que son la parte que queda eh, más cocida, así más durita. Y bueno, acá viene sistemáticamente eh, alguien que evidentemente cría chancho o que tiene gallinas o lo que sea, que viene a buscar kilos y kilos de ese pan que si no lo tirarían a la basura, ¿sí? Y sin embargo uno, digamos, lo podría presentar claramente como un caso, una simbiosis, ¿sí? O de un aprovechamiento de residuos, y es mucho más común de lo que a mí, de lo que creemos. Sí creo que es importantísimo, digamos, ¿por qué uno no lo podría definir como una simbiosis industrial? Porque no es algo que está, digamos, que no se sostiene en el tiempo, es decir, que a veces te lo dice o sea, yo me he entrevistado con los productores de queso acá de Tandil, que bueno, después si llovió y el camino no está en condiciones, el que quería los chanchos no viene a buscar el suero, y entonces el suero ese, que parecía tener un destino, al final hay que tirarlo en un lugar donde, porque tampoco hay tratamiento, porque el tratamiento pierde un poco sentido, ¿sí? Porque ese suero está siendo utilizado para otra cosa, pero al no ser estable genera un montón de inconvenientes. Por otro lado, tampoco está documentado y digamos que se pierden también un montón de los beneficios que uno podría tener en cuanto a mostrar lo que está haciendo, ¿no? Muchas veces tiene que ver con que son prácticas completamente ilegales, porque a veces incluso la legislación no lo permite. Entonces, o porque también nadie factura nada, en fin, en esas cosas que conocemos todos, o porque el criadero de chancho ni siquiera está registrado. Em, pero no quiere decir que, digamos, esto que hay grandes ejemplos, digamos, como el de Dinamarca, qué sé yo creo que nosotros tenemos ejemplos de eso un montón. Más allá que puntualmente en el caso de las industrias, yo creo que se da mucho eso en pequeñas industrias, en el caso de las industrias más grandes, todavía hay que trabajar para que se haga, eh, por ejemplo, en los parques industriales. Bien, este artículo del que yo les decía que de los 61 casos que estaban censados en 2003, en 2007 hay información sobre 16, o sea, él dice, bueno, todos estos que se promovían como parques industriales, yo después ahora llamo a los que aparecen ahí y, digamos, y nadie me responde, nadie me sabe decir nada. Un montón habían sido abandonados y entonces la mejor estrategia es esa, ¿no? Facilitar. Ahora bien, si uno toma lo que sucedió en los últimos, desde a partir del año 2013, 2015, 2014 y en adelante, tenemos el Framework Internacional de Parques Industriales, promovido por UNIDO, el Banco Mundial y la Agencia de Ambiente y de Cooperación Internacional de Alemania. El manual este que está, que yo se los dejé ahora, se los voy a dejar, que es el manual de implementación de parques industriales en español de UNIDO. Eh, Otro que es más parte del programa de consumo y producción sostenible de América Latina. Eh, la evaluación global de parques industriales para países en desarrollo. La caja de herramientas para desarrollar parques industriales. Todavía otros proyectos y otros proyectos. Este es el documento que yo les decía que antes presentaba los resultados en el curso y ahora no lo hago más por una cuestión de tiempo. Uno puede preguntarse si es un nuevo boom, ¿sí? Si es que de repente, digamos que la cuestión ambiental y la necesidad de decir, bueno, hay que hacer algo porque no cumplimos el acuerdo de París ni loco, digamos, estamos lejísimos. Si tiene que ver con eso o si realmente es algo que se está tomando más seriamente. Creo que son las dos cosas y que bueno, hay que aprovechar y que sin duda va a ser algo que para mí se va a profundizar en los próximos años y esto de buscar que haya sinergias y simbiosis dentro de los parques industriales puntualmente es algo que se va a hacer cada vez más.
Bueno, ahí les decía la diferencia entre un parque nuevo y un parque que se adapta, digamos, que se transforma en un parque ecoindustrial. Em, Eso es lo que dice este manual de implementación que yo les voy a dejar, que también hablaba de sinergias y simbiosis, ¿sí? Eh, y bueno, este otra, digamos, que viene junto con este que es la caja de herramientas, y bueno, muchas de las cosas están en inglés. Em, También les recomiendo que como ingenieros, ingenieras, eh, aprendan inglés por lo menos para poder leer y, no, digamos, por ahí escribir es más difícil y hablar también, pero entender y poder leer es dentro de todo, está al alcance de todos. Hay muchos cursos también eh, gratuitos que pueden seguir. Y, y bueno, otra de las cosas que planteaba el, digamos, el documento que viene junto con este, que es el de la estandarización, digamos, el cuadro, el marco internacional eh, que está desarrollado por estos mismos, estas mismas instituciones, es el que haya planes nacionales de ecoparques industriales. Que ahí yo le decía que de alguna manera se junta un poco con, o sea, está al mismo nivel y promovido también desde instituciones internacionales, o sea que podríamos ubicarlo dentro de lo que podemos llamar la producción y consumo sostenible. Eh, el manual este que yo les voy a dejar, que está en español, aborda eso, ¿no? La importancia de desarrollo de políticas a nivel nacional y a partir de ahí lo que también se puede hacer a nivel más regional o local para que un parque industrial se transforme en un ecoparque industrial. Y ahí está esta otra publicación que es la más focalizada en eso, ¿sí? Que es una caja de herramientas que tiene, digamos, instrucciones de cómo llevar adelante un workshop hasta eh, hacer un mapeo de flujos, de un balance de materiales y energía, ¿sí? Que son las herramientas que sirven también para esto. Decíamos el anclaje internacional y el foco en los países en desarrollo, es cierto que se focaliza sobre todo en India y China por razones obvias, digamos. ¿Sí? India tiene un crecimiento, si bien tiene industrias más de servicios como como la de software, las cuales son muy importantes, tiene industrias, tiene parques industriales que uno no puede apenas imaginarse, digamos. Tiene, por ejemplo, un parque industrial que va a tener 100.000 personas adentro trabajando. O sea, realmente son monstruos. Lo vemos ahora con el COVID, con las farmacéuticas. Digamos, India tiene una gran, digamos, mucha industria farmacéutica. Hubo mucha deslocalización también de industrias de países desarrollados a India y a China. Bueno, a China ya ni hablar, digamos, ya creo que es un caso que todos conocen, ¿no? En lo que hace a la tecnología, pero también a otro tipo de industrias. Eh, entonces se focalizan por ahí estos planes en lo que se puede hacer en China e India. Eh, o en todo caso se focaliza el esfuerzo de UNIDO y de la UNEP. Hay algunos casos en América Latina dentro de estos programas que tienen, en Perú y en Colombia. Puntualmente hay dos supuestamente ecoparques que se buscan desarrollar en Perú y dos en Colombia. Eh, por lo que sé, en Colombia es más, eh, digamos, eh, los industriales son más permeables a hacer más cosas y en Perú todavía cuesta un poco más. Pero sí hay programas de varios años eh, internacionales que financian esto. Y bueno, la red esta que tienen el sitio internet ahí es la red global de eficiencia de recursos y producción más limpia, que es interesante y que baja programas también a nivel nacional eh, para, bueno, se incluyen los ecoparques industriales dentro de esta estrategia. Bueno, el enfoque de la UNUDI, digamos, que es el que yo les dejo en el manual, lo van a poder leer en detalle ahí. Em, Tiene que ver con estos pasos, ¿sí? Primero, definir las políticas, ¿sí? Eh, de los parques ecoindustriales, ver cuáles pueden ser las intervenciones, eh, llevar acciones de sensibilización y concientización, eh, que es parte de los esfuerzos de comunicación, apoyar a las políticas, ahí, bueno, el trabajo más a través de los planes nacionales, eh,
ver cómo digamos, dependiendo cómo sean las estructuras de gestión de los parques industriales, porque ahí, como les decía, hay distintas posibilidades que existen, eh, ver cómo se pueden mejorar para para que se puedan facilitar los intercambios, digamos, y el funcionamiento como un ecoparque, y después lo que hace puntualmente a lo que llamamos eficiencia de recursos y producción más limpia, y lo que llama sinergia industrial. La sinergia industrial, entonces, en esta definición, incluye la simbiosis, y incluye también lo que sería la mutualización de los servicios y esas otros tipos de cosas que por ahí no tienen que ver con intercambio físico, sino que son beneficios mutuos entre las empresas cuando llevan acciones conjuntas. Y por último, bueno, la importancia de hacer un monitoreo, de saber cuáles son los casos que funcionan, las mejores prácticas, lo que llamamos el benchmarking, que sería la evaluación comparativa con los mejores, ¿sí? Eh, y, y bueno, y el último que sería el desarrollo de la capacidad, que es más la implementación, decir, bueno, eh, cómo hacemos eh, para eso, ¿no? A partir de todo este trabajo, definir el alcance y el concepto de lo que queremos hacer, estudio de factibilidad, diseño y construcción, funcionamiento, rediseño y optimización como una etapa que en realidad se volvería a cerrar porque es un trabajo continuo. Y los 4 puntos de evaluación, digamos, para cada una de las fases, como van a ver que está organizado el manual, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuáles son los factores de éxito para la implementación de cada una de estas fases? ¿Cuáles son los pasos de implementación de estas fases? Las herramientas que pueden usar y siempre algunos ejemplos prácticos que hay dentro del manual, ¿sí? Lo cual es una herramienta interesante. Una de las herramientas es el mapeo de actores, para el caso de las políticas, ¿no? Esta herramienta que se llama mapeo de actores puede servir en distintos proyectos a distintas escalas, ¿sí? En este caso es digamos, definir políticas. Uno puede definir los actores, los puede ubicar, digamos, en esta grilla que tiene en un eje cómo es el interés de esos actores para la implementación en este caso, de los ecoparques industriales y cuál es su influencia. La idea sería, digamos, que los que tienen mucho interés participen, ¿sí? Los que tienen interés mediano, lo que vamos a buscar es que, que tengan un interés alto, ¿sí? O si alguien que tiene interés bajo e influencia alta, sería moverlos para arriba, ¿sí? La idea es que cuanto más influencia tengan los actores, tenemos que lograr que tengan mayor interés, ¿sí? Y los que tienen ya un interés alto, si podemos mejorar que tengan mayor influencia, también, ¿sí? Entonces acá dice, bueno, la cooperación necesaria serían los que tienen el borde continuo, ¿sí? Obviamente la industria, obviamente la administración de los parques y obviamente el gobierno. También puede ser los proveedores de servicios, las agencias de control de la contaminación. Em, pero los que son fundamentales son estos tres. Y por otro lado, los que más interés tienen son la industria, que se puede beneficiar por estos programas, eh, pero los que más influencia tienen son los gobiernos, como ven, ¿sí? Entonces, ese trabajo es la parte más compleja, digamos, pero lo mismo pasa con la gestión de los residuos, como pasa con todo, es que tenemos actores que son claves, ¿sí? Completamente claves, como pueden ser los gobiernos, y que a la vez tienen a veces poco interés en desarrollar políticas a largo plazo, justamente porque son gobiernos de corto plazo, ¿sí? Entonces, eh, ahí es donde los programas internacionales también tienen su rol, y es en establecer, funcionar de alguna manera como institución de anclaje de proyectos que van a lo largo del tiempo, ¿sí? Eso, eh, puntualmente, nosotros nos ha tocado, ¿no? Entonces, cambios de gobiernos muy drásticos, y, y bueno, eso hace que muchas veces las continuidades se pierdan y que los programas que comenzaron en un momento se descontinúen, etcétera. No pasa con la producción más limpia, digamos, eh, es algo que se vio muy claramente, ¿no? Cómo se cortaron los programas de producción más limpia, los financiamientos que había, entonces a veces se hace bastante difícil. Pero bueno, em, para, para desarrollar las políticas, digamos, para lo que se llama el DIS, que es el Desarrollo Industrial Sostenible, el manual presenta esta serie de pasos, ¿sí? Los van a ver después detallados
en el manual, ¿sí? Pero bueno, son siempre los que han hecho ingeniería industrial, perdón, este, los tienen por ahí ya medio incorporados, pero siempre comenzamos por la definición de una visión, ¿sí? Una visión estratégica que debe estar anclada a alto nivel, es decir, que los actores importantes y los que toman las decisiones son los encargados de definir esa política, en todo caso de apropiársela, ¿sí? Esa visión estratégica. Eh, a partir de ahí, o también en conjunto, digamos, con este paso, es ver un poco qué es lo que hay, ¿sí? Qué es lo que existe, y en base a eso definir esa visión. Y bueno, después ver qué áreas se pueden priorizar, esa sería la fase de diagnóstico, ¿no? Eh, ver qué instrumentos en qué ámbitos corresponde trabajar para definir esas políticas, ¿no? Nosotros vimos que siempre está involucrado a nivel local, digamos, ciudad, eh, o comunidad, provincia y nación, con lo cual necesitamos esa integración y esa coordinación y coherencia, digamos, entre los distintos niveles. Y bueno, finalmente la etapa de implementación, que es la etapa que es también como una etapa aparte, porque necesita un aprendizaje continuo, ¿sí? Retorno de experiencia y monitoreo, ¿sí? Monitoreo continuo. Previamente a eso necesitamos definir cuáles son los indicadores que nos van a permitir saber si la implementación se logra o no se logra. Es decir, no sé, por ejemplo, uno puede, tomemos una política de promoción de sistemas de gestión ambiental, ¿no? ISO 14001. Bueno, un indicador sería la cantidad de empresas que implementan un sistema de gestión ambiental eh, certificado o no certificado, ¿sí? Bueno, esas son las cosas que uno va a decir, bueno, cuáles son las medidas que nos indican que se está llevando adelante una política de ecoparques industriales. Bueno, que el parque se se autoidentifique como parque industrial, ecoindustrial, que haya mutualización de los servicios, que haya, en fin, distintas cosas. Y como ven entonces lo que yo les decía, el enfoque de UNIDI tiene la parte de simbiosis urbana incluida, ¿sí? Eh, Más allá que la diferencia de la simbiosis industrial está la idea de trabajar con la ciudad, con los desechos de la ciudad, con los servicios compartidos de la ciudad, digamos, con la ciudad, y también la parte de producción de alimentos, que es otra de las grandes este, áreas en las cuales se puede, por ejemplo, recuperar los nutrientes que se generan como residuos en la ciudad para que vuelvan al campo, para la producción de alimentos, y a la vez puede haber desechos de la industria que también se utilicen eh, como fertilizante, como insumo para la producción de alimentos y viceversa. Entonces esa visión es la visión básicamente del ecoparque, no como una entidad cerrada, sino como una entidad abierta con la comunidad, con el sector agrícola, ¿sí? Que es por ahí también bastante fuerte en los países en desarrollo, y eh, eso, lograr que reducir insumos por un lado, ¿sí? Y por otro lado reducir residuos y aprovechar al máximo los recursos. Básicamente esa es la idea de los ecoparques industriales en este enfoque, y nosotros tenemos ciudades que tienen parques, digamos, Tandil, Olavarría, eh, o parques industriales o zonas industriales con las cuales se pueden potenciar estas cosas. Entonces es un enfoque que es interesante. Bien, ahí está un poco el procedimiento que yo le decía más concreto, ¿sí? De implementación de los ecoparques industriales, y la base de datos de input-output, digamos, eso es lo que llamamos el análisis flujo de materiales, podría ser, es la herramienta que nos permite hacer esto. Bueno, esto de lograr un proceso de sensibilización, eso es el trabajo de los workshops, ¿no? De juntar a los, a los industriales dentro del parque para que puedan intercambiar, para que puedan entender lo que se puede generar, los beneficios que pueden tener y la importancia que tienen, también obviamente la cuestión ambiental, pero sí el factor económico también. Em, las oportunidades eficiencia de recursos y de producción más limpia que pueden tener dentro de cada empresa, pero a la vez la identificación de sinergias, eso es parte de esa evaluación preliminar, y ya después ahí decir, bueno,
la evaluación detallada, que sería estudio de factibilidad de distintas medidas que se pueden implementar. Podemos, digamos, se identifica que esta es la posibilidad de tener una producción de vapor para todo el parque. Bueno, haces un estudio de factibilidad en el cual eh, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Pero ese sería el paso. Y después la implementación y la difusión, que es una de las partes importantes también, que es mostrar lo que se hace para que haya un reconocimiento y ese reconocimiento redunde en que haya valido la pena hacer ese esfuerzo. ¿Sí? Bueno, el ejemplo de Kalundborg es, ven acá esta mini figurita, yo le decía está en Dinamarca, es este, un parque industrial que arrancó desde muy temprano a hacer estos intercambios eh, y tiene varias empresas que son grandes, ¿no? Las empresas grandes, como puede ser una empresa que produce energía, ¿sí? Este, una planta de generación de electricidad. En general, eh, por ejemplo, van a generar, uy, tengo que enchufar la compu, van a generar vapor, ¿sí? En exceso, ¿sí? Porque básicamente van a accionar una turbina para generar energía y esa turbina, digamos, básicamente van a calentar agua para generar vapor y, y a partir de ahí van a tener un vapor que va a ser excedente o van a tener agua caliente como un residuo también. Esperen, tratar, uy, un segundito, ¿eh? Este, y ellos tienen aparte eh, una empresa que hace paneles de yeso, que es Gyproc, digamos que hace paneles de Durlock básicamente. Tienen la empresa que hace enzimas, que es Novo Nordisk, digamos, tienen esta otra también que trata los residuos eh, que produce también enzimas. Esta produce productos farmacéuticos, Novozymes produce enzimas. Tienen, bueno, fueron sumando distintas cosas, ¿no? Tienen la de producción de bioenergía. Acá se muestra en el documento que, si quieren se los adjunto después, pero en qué consiste cada uno de los flujos, ¿sí? Pero básicamente, por ejemplo, la que produce energía, que ahí también es medio ambiguo, no ambiguo, pero este, produce energía a carbón, ¿sí? Pero entonces eh, captura azufre, ¿no? Para no tirarlo a la atmósfera, pero entonces después se lo da a la empresa que produce yeso y que produce las placas de Durlock. Y así se fueron generando distintos tipos de sinergias que hoy en día están bien documentadas y que eh, hacen que sean uno de los ejemplos mundiales. La paradoja es que Kalundborg no surgió porque se buscaban beneficios ambientales, sino que surgió por cuestiones económicas. Es decir, que al ser un pueblo chico, digamos, la gente, los industriales, digamos, los encargados de las plantas, se encontraban este, en distintos lugares y empezaron a intercambiar, a charlar, che, qué sé yo, no sé qué hacer, tengo un gran problema con tal cosa, y el otro dijo, bueno, entonces, lo que pasa es que nosotros en realidad estamos necesitando tal otra, y fue de esa manera que no fue planificado para nada, sino que fue que cada una de las cosas que se hizo fue porque convenía desde el punto de vista económico. Con lo cual es un ejemplo bastante particular, ¿no? Bueno, lo que les decía, ¿no? Sino que la cuestión ecológica, digamos, o ambiental fue un efecto secundario que fue este, bienvenido, es decir, que después, en algún momento, cuando se hizo famoso Kalundborg, fue lo que más les permitió hacerse conocidos, ¿sí? Em, pero en sí fue todo una cuestión, es un parque que no fue planificado de esa manera, para nada. Entonces, un no proyecto relacionado por una no organización, porque por otro lado no hubo nadie promoviendo esto, sino que se dio naturalmente, ¿sí? También se considera que tiene que ver con que el lugar es un pueblito. Em, y en fin, recién en el 89, como yo le decía, aparece la idea de simbiosis industrial, sino antes no se, no se le daba un nombre, sino que eran simplemente los intercambios que lograban hacer. Pero sí, a partir de ahí se crea el instituto, se empieza a dar mucha este, más bolilla, digamos, a comunicar todo eso y a partir de ahí se identifican otros lugares
que tenían cosas parecidas. Acá yo les dejo un montón de links, si quieren ir a ver, pero algunos ya existían como Columbur, otros fueron tratando de incorporar las cosas a partir de Columbur, pero ahí así un montón de lugares. No verifiqué si todos los links funcionaban desde el año pasado, espero que sí, pero siempre trato de hacerlo y me doy cuenta que me olvidé de verificarlos, así que espero que funcione. Bien, ¿alguno conoce algún ejemplo de